bastante grave la situación de la inmigración en los Estados Unidos porque, como todos sabemos, la importancia tan grande que tiene la inmigración y la economía y los inmigrantes a la economía de los Estados Unidos. Y uno de los muchos hechos decepcionantes sobre la inmigración de los Estados Unidos es que los inmigrantes y la inmigración en general contribuyen tanto a la economía de los Estados Unidos, mientras que el gobierno de los Estados Unidos aún no brinda los beneficios de inmigración adecuados para esos inmigrantes. Desde el primer día que los inmigrantes llegan a los Estados Unidos comienzan a contribuir con la economía estadounidense, pero los inmigrantes no tienen que esperar muchas veces décadas para encontrar su propia estabilidad económica dentro de los Estados Unidos. Los inmigrantes son la principal potencia económica de los Estados Unidos. Los hogares de inmigrantes en todos los Estados Unidos aportan miles de millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en todo el país y tienen un poder adquisitivo total de alrededor de 1,3 billones de dólares. Esto significa el gran apoyo económico que los inmigrantes brindan a las comunidades locales como consumidores y contribuyentes. Como todos los demás en los Estados Unidos, los inmigrantes también pagan impuestos sobre las ventas y sobre la propiedad, incluso se alquilan. Esto significa que los inmigrantes pagan miles de millones de dólares cada año en impuestos y solo en el año 2019 pagaron más de 492 mil millones de dólares en impuestos totales. Y lo grave de esto es que mucha gente critica a los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes indocumentados, pero gran parte del dinero que ellos aportan a la economía no lo reciben para atrás porque ellos no son beneficiarios o no tienen el derecho de recibir esos beneficios como de llenar impuestos, de tener Medicaid ni nada de eso. Y de hecho, varios estudios han encontrado que los inmigrantes indocumentados ganarían mucho más dinero y por lo tanto pagarían mucho más en impuestos si tuvieran un estatus legal temporal o permanente. Los inmigrantes en los Estados Unidos contribuyen con más de 330.7 mil millones en impuestos federales sobre la renta en el año 2019 y más de 492 mil millones de dólares en impuestos totales, incluyendo los taxes de venta. La Tax Foundation estima que los contribuyentes estadounidenses e inmigrantes pagaron 1.6 billones en impuestos sobre la renta individual en el año 2019. En este contexto es importante señalar que los inmigrantes representan solamente el 13.5% de la población de los Estados Unidos y en el año 2020, lo que significa es que los inmigrantes hacen una contribución enorme a este sistema de ingresos de los Estados Unidos. El número de identificación personal del contribuyente es un número de procesamiento de impuestos emitido por el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, a personas como inmigrantes indocumentados que no son elegibles para un número de seguro social. La declaración de impuestos ayuda a los inmigrantes a crear un registro en papel para así mostrar cuándo ingresaron al país y cuánto tiempo han estado contribuyendo con dólares de impuestos. Muchos inmigrantes esperan que algún día les ayude a obtener un estatus legal, como ha sucedido en esfuerzos de reformas anteriores. Los ITIN no solo permiten que los inmigrantes indocumentados paguen impuestos, sino que también permiten que el IRS traiga miles de millones de dólares que de otro modo el gobierno federal no tendría forma de recaudar y por lo tanto construye la base impositiva. Sabes que la cuestión del ITIN number es que esto no le da a los inmigrantes un permiso para trabajar, o sea, no te da un derecho para trabajar, pero sí el gobierno es una herramienta que el gobierno utiliza para la persona que tengan ese número, que es el equivalente al número de seguro social, lo utilicen para reportar ingresos que ellos han tenido de trabajos que han hecho informales. Por esa razón es que está el ITIN, pero no quiere decir que eso te va a dar un permiso para trabajar. En el año 2015 el IRS informó haber recibido 4.4 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta de trabajadores que no tenían un seguro social, incluida una gran cantidad de inmigrantes indocumentados, y estas declaraciones resultaron con el pago de 23.600 millones de dólares en impuestos sobre la renta al IRS. Estos números no incluyen a los trabajadores que pagaron impuestos con números de seguros sociales falsos en sus formularios W2, lo cual es muy común. En contraste, el IRS recibió solo alrededor de 3 millones de declaraciones presentadas con un ITIN para el año 2019. Una disminución que se corresponde con la disminución de la población inmigrante debido a cambios de la política específicamente implementadas por el Congreso y el IRS y debido al COVID-19. La disminución en las presentaciones de ITIN casi seguramente corresponderá a una disminución en los impuestos sobre la renta recaudado por el IRS. Los impuestos pagados por toda la fuerza laboral, tanto nativos como inmigrantes, son críticos para la función continua de los programas estadounidenses. Por ejemplo, el sistema de seguridad social se agotará para el
año 2034, a menos que se inyecten más trabajadores que puedan contribuir al sistema, mientras los estadounidenses mayores se jubilan y comienzan a cobrar los beneficios de seguridad social. Por eso que son tan importantes los inmigrantes, porque dentro de poco el sistema del Seguro Social de los Estados Unidos posiblemente colapse, y teniendo una mano de obra como la mano inmigrante, que es una mano de obra que llega ya lista para trabajar, o sea, que es la diferencia de un niño que tiene que crecer, pasar por la escuela y todo esto, esta fuerza laboral se inserta en la economía e inmediatamente hace mover la maquinaria de la economía. Los inmigrantes tienden a ser más jóvenes que el estadounidense nativo promedio. Es más probable que estén en la fuerza laboral y por lo tanto es más probable que ganen ingresos imponibles. De hecho, en el 2016, el año más reciente del que hay datos disponibles, los inmigrantes indocumentados agregaron $13.300 millones al Seguro Social y $3.300 millones al Medicare. Estos sistemas se beneficiarían aún más si los inmigrantes indocumentados tuvieran una forma de obtener un estatus legal, obtener mejores trabajos y además ganar salarios más altos. Si solo el 10% de los inmigrantes indocumentados hubieran obtenido el estatus legal anualmente entre 2011 y el 2018, sus contribuciones a los excedentes del Fondo Fiduciario de Medicare habrían totalizado $45.7 mil millones. Sí, es increíble la aportación que hacen los inmigrantes a la economía en los Estados Unidos, y mucha gente, o sobre todo los críticos, como el expresidente Donald Trump, no entendía el funcionamiento ni la importancia que tiene la inmigración, y en estos momentos le han dado la razón a los inmigrantes porque Estados Unidos está pasando por una falta de mano de obra que es necesaria para mantener esa economía fluyendo. Y queremos recordar